Buen día, hermanos, buen día. Pues iniciemos con nuestra reunión el día de hoy, que agradecemos al Señor por su infinito control y esa comprensión perfecta que tiene de la gran necesidad que tenemos como iglesia de congregarnos. Y si Dios nos lo permite, el próximo domingo 21 pues estaremos aquí ya presencial, al final de la predicación, al final de orar por la predicación y también por las ofrendas. Pues les explicaré cómo regresaremos el próximo domingo 21 a este lugar, a continuar congregándonos de forma presencial aquí en Centeno 887 en la colonia Granjas, México, donde tenemos por gracia del Señor un lugar hermoso para congregarnos y que pues seguramente ya muchos extrañan el estar aquí, más por el lugar, más allá del lugar, pues la comunión entre hermanos. Entonces, te pido que oremos, que empecemos nuestro culto de adoración al Señor, sabiendo que la expresión más grande, hermanos, de la adoración a nuestro Señor Jesucristo es la predicación de su palabra. Pronto regresaremos aquí a alabarle con música, con nuestras voces, con nuestro corazón. Pero sobre todo, hermanos, la adoración no se ha detenido. Esta iglesia no se ha detenido porque hemos predicado la palabra en todo este tiempo. Desde marzo pasado, del año pasado, hemos estado predicando así. Hemos estado con esta enseñanza, con esa intermitencia también de venir y luego regresar a casa. Ha sido un poco complicado, pero hemos adorado al Señor y créelo, hermano, hermana, que lo hemos adorado porque hemos estado predicando la palabra de Dios. Y si tú la has escuchado, las enseñanzas, la predicación, tú la has entendido y sobre todo aplicado, estás cumpliendo con la adoración, con la expresión más grande de la adoración a Dios, que es la obediencia a su palabra. Entonces, hermanos, demos gracias al Señor por eso y te pido que me acompañes en oración para agradecerle y para dar gracias por peticiones contestadas y también pedirle por peticiones que han enviado amados hermanos en necesidad y pedirle que tenga misericordia de todo esto. Gracias, Señor, porque podemos entrar confiados al trono de gracia para orar y decir que tú eres nuestro Padre bueno, que tú eres nuestro Padre celestial, que tú eres el Dios único y verdadero, Señor, que a través de la obra de Cristo nos ha adoptado, que ha puesto su Espíritu, Señor, en nuestro corazón, tu Espíritu en nuestro corazón, y a través de tu Espíritu, Señor, podemos decir, Abba, Padre. Tú eres nuestro Padre bueno. Tú eres, Señor, el Padre que suple nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Y durante todo este tiempo, Señor, has mostrado tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu providencia perfecta, Señor, en cada ámbito de nuestra vida. No tenemos más que agradecer, Señor, todo lo que has hecho, todo lo que harás y lo que haces por nosotros, Señor. Gracias. Señor, te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana de domingo. Señor, estando profundamente agradecidos porque si tú lo dispones así, Señor, el próximo domingo estaremos aquí adorándote, Señor, en lo colectivo, Señor. Danos sabiduría, danos certeza, danos paz, Señor. Danos, Señor, todo lo necesario para que podamos regresar a este lugar con un corazón correcto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Podemos darte gloria, honra y alabanza por la obra que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por la vida de José Eduardo Reyes, Señor. Señor, gracias por la vida de él, Señor, de nuestro amado hermano, porque le has permitido este logro académico, Señor. Gracias, Señor, por ese título. Gracias, Señor, que todo esto sea para gloria y honra tuya, Señor. Señor, te agradecemos por la recuperación, Señor, de Tita, la sobrina de Vivi, Señor. Gracias porque oramos por ella y ella está recuperándose, Señor. Oramos por su vida espiritual, oramos por su consagración, oramos por su salvación, Señor, que es lo más importante. Pero, Señor, tú le has dado vida con el único propósito, Señor, de que ella te conozca, que ella vaya a ti, Señor, y se consagre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo por todos los favores recibidos, Señor, de tu mano preciosa. Gracias por la hermana Graciela, por su recuperación, Señor. Oramos, Señor, por ese problema de riñón que tiene. Oramos, Señor, para que tú sigas extendiendo tu mano, Señor, en ella y sigas, Señor, bendiciendo su vida espiritual. Señor, si estos problemas, esta situación de esta salud tan débil, Señor, de nuestra hermana Graciela, Señor, es para
para gloria y honra tuya, para humillar a tu sierva, Señor, y ella pueda consagrarse en oración, en humildad a ti, Señor. Te damos gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Graciela, porque tú no la estás destruyendo, tú la estás perfeccionando. Oramos y te damos gracias por la vida de nuestro hermano José, por su esposa Dora y por Daniel, aún por su hija, Señor, de José y de Dora. Señor, oramos por ellos para que tú los fortalezcas, Padre, para que tú los saques adelante de esta adversidad, de esta enfermedad que están padeciendo de COVID. Señor, dales fortaleza espiritual y física para que ellos puedan seguir adelante en medio de esta situación tan difícil. Oramos por Rafa Martínez, por sus hermanos, por Abraham, por Salvador, por Daniel, para que se recuperen pronto, Señor, de esta enfermedad. Rafa, Señor, es un amado hermano. Te pedimos por él para que sigas perfeccionando su corazón, dándole a través de esta adversidad sabiduría, humildad, Señor, dándole, Señor, el perfeccionamiento espiritual que tú permites solamente en aquellos que son tuyos, Padre, para gloria y honra tuya. Oramos por Abraham, por Salvador y Daniel, para que ellos se humillen delante de la realidad del Evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, por la recuperación de Marijose, Señor. Gracias por esta operación que es permitido, que cumpla el propósito por el cual tú has permitido esta operación y que pueda gozarse Marijose, Señor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu respuesta. Gracias, Señor, porque está con bien, ya está en casa. Oramos por ella, porque la amamos, Señor, porque es nuestra hermana en Cristo y la bendecimos. Gracias, Señor, por César Uribe. Te pedimos, Señor, por salvación principalmente. Señor, ¿de qué sirve al hombre tener trabajo, tener bendición, prosperidad, si no tiene salvación? Por eso oramos por César, Señor, pidiéndote que en tu gracia, tu misericordia lo traigas a salvación, que pongas convicción de pecado en su corazón para que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, y si tú lo deseas, también en esa gracia general, Señor, porque si la gente hoy tiene trabajo, si la gente, Señor, tiene la providencia, Señor, necesaria para vivir, es por tu gracia general, Señor, porque tú eres el que deja salir el sol, Señor, sobre buenos y malos, deja llover, Señor, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y en tu gracia general le has dado trabajo a tanta gente, Señor, a pesar de que no está en ti. Señor, te pedimos que traslades a César Uribe de lo general, Señor, de la gracia general a salvación, Señor, a la gracia particular que solamente tienes tú, Señor, para tus hijos, para tu iglesia, para tu familia, Señor. Oramos por la salvación de César Uribe, Señor. Gracias por cada familia de esta congregación. Gracias, Señor, porque nos has mantenido unidos, Señor. Gracias por la vida de mis amados hermanos que se preocupan, Señor, por la vida de sus hermanos en esta congregación, Señor. Gracias porque están al pendiente. Gracias, Señor, porque otros hermanos en necesidad, Señor, han entendido que tienen hermanos, una familia en esta iglesia donde pueden recurrir, pedir ayuda, Señor, oración, socorro, incluso una ayuda, una ofrenda, incluso económica en especie, para salir adelante en medio de esta adversidad, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría para que como familia tuya, Señor, podamos vivir para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Oramos por las autoridades de este país, Señor, para que les des sabiduría, pero sobre todo oramos para que les des, Señor, salvación. Padre, te pedimos, Señor, que ellos tengan un corazón correcto, un corazón honesto, Señor, en la medida de lo posible para que nos puedan dar una vida reposada y tranquila, Señor, en esta tierra a pesar de grandes adversidades, Señor, y de gran pecado que hay en esta humanidad, Señor. Señor, dale sabiduría, pero oramos por estas autoridades para que les des salvación, Señor. Entendiendo, Señor, que el único reino perfecto, que el único gobierno perfecto es el que tú, Señor, traerás cuando venga, Señor, en gloria, Señor. Venga tu reino. Por eso, Señor, oramos en ese sentido. Venga tu reino, porque, Señor, solamente el gobierno perfecto será cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, gobierne por entero, Señor, esta tierra como gobierna en el cielo, Señor. Que tu gobierno pleno, Señor, venga a esta tierra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Como iglesia oramos y te pedimos, ven ya, Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Ven ya, Señor. Si puedes regresar en este momento, Señor, sería, Señor, glorioso, sería maravilloso, pero tú sabes el tiempo, Señor,
de tu regreso. Tú sabes, Señor, en qué momento, y nosotros, Señor, estamos dispuestos y preparados en nuestro corazón para tu venida, Señor. Gracias porque podemos orar por la predicación. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos entender, para que podamos aplicar, Señor, como iglesia, como matrimonios, como familias, Señor, como cada miembro de esta iglesia Palabra Abundante, tu santa palabra para vivir de una forma santa delante de ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar la predicación y te pido por favor que vayas a Mateo 19. Gloria a Dios, estamos avanzando. Mateo 19 y vamos a tener lectura del versículo 1 al 12. Y yo sé que muchos tienen la costumbre, la bella costumbre de apuntar. Y te doy el nombre de la predicación, que incluso va a ser el nombre de las siguientes predicaciones, porque creo que no solamente va a ser esta enseñanza de este pasaje maravilloso de Mateo 19, 1 al 12, sino que van a ser varias enseñanzas. Y todas esas enseñanzas que vamos a extraer de Mateo 19, 1 al 12, se van a llamar el matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. El matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. Mateo 19, 1, 12, por favor. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Amén. Amados hermanos, yo estoy sorprendido de la providencia del Señor porque uno no calcula los tiempos, uno no calcula, hermanos, en qué tiempo vamos a terminar la predicación de Mateo. Mas, sin embargo, por la providencia del Señor y no por cálculos humanos, te lo reitero, hoy es 14 de febrero, felicidades, el Día del Amor y la Amistad. No está mal que nosotros podamos celebrar una fecha así, con entendimiento bíblico, con entendimiento de lo que es el verdadero amor, la verdadera amistad, un entendimiento bíblico, podríamos celebrar eso, no tiene absolutamente nada de malo. Mas, sin embargo, hermanos, por la providencia del Señor, considere que en este 14 de febrero, hoy vamos a hablar de este pasaje maravilloso de las Escrituras, cuando no habíamos calculado eso. Vamos a hablar acerca del matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. Te lo digo, no es una situación que vamos a poder abarcar en esta predicación, mas sin embargo hoy el Señor nos da un regalo espiritual maravilloso y nos quiere hablar acerca de lo que es el concepto verdadero del matrimonio, el concepto verdadero de lo que es el divorcio, un tema controversial, y lo que es el concepto bíblico de las nuevas nupcias. Yo sé, porque de repente vienen los hermanos y nos dicen:
me dicen, oye, ¿y por qué no predicas acerca de la amistad? ¿Ni por qué no traes ese proverbio maravilloso en la predicación del 14 de febrero, que es domingo, de Proverbios 17 que dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia? ¿O por qué no predicas acerca de la preeminencia del amor, de 1 Corintios 13? Pero hermanos, el Espíritu Santo es soberano. Y resulta que hoy, día 14 de febrero, vamos a estudiar este pasaje maravilloso y el Señor nos va a dar el regalo de entender qué es el verdadero matrimonio, qué es el concepto verdadero del matrimonio, hermanos. Y eso es útil porque de alguna forma muchos estamos casados en la iglesia, muchos son solteros pero anhelan casarse. Normalmente es el anhelo del soltero, casarse. Esta enseñanza entonces es sumamente importante y considera la predicación de este día como un regalo del Señor, donde podemos gozarnos y darle gracias por algo más en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Enseñanza es lo que necesita la humanidad. Enseñanza es lo que necesita esta congregación, amado hermana, es lo que necesitamos, enseñanza. No podemos aplicar una vida justa, una vida digna delante del Señor si no sabemos cómo hacerlo. La vida práctica, hermanos, no puede pasar en la vida del cristiano una ejecución de una vida digna delante del Señor si no sabemos qué es lo que le agrada al Señor. No podemos tener un matrimonio correcto delante de Dios si no sabemos qué es un matrimonio correcto delante de Dios. Y hoy, hermanos, muchos celebrarán el Día del Amor y la Amistad, pero en realidad la gran mayoría de la humanidad no conoce lo que es el verdadero amor, no conoce lo que es la verdadera amistad, no conocen, hermanos, lo que es el matrimonio. Muchos hoy a lo mejor llevarán anillo de compromiso y le dirán a su novia que si se quieren casar, se quiere casar con él, y habrá ese establecimiento de la formalidad de un pacto, de la formalidad de una relación, confesarán su amor. Pero desafortunadamente muchos de esas personas, de esas parejas, no saben lo que es realmente el matrimonio. Pero hoy el Señor nos va a ayudar acerca de eso. Mi introducción es larga, pero yo creo que muy necesaria, porque vienen a mi mente muchos recuerdos. Recuerdo un matrimonio, una pareja de hermanos muy amados que nos invitaron a su compromiso, a su ceremonia civil de matrimonio. El juez llegó a la casa de los papás de ella y nosotros llegamos ahí y ahí estaban esos muchachos casándose de forma legal, que es sumamente necesaria e incluso es algo bíblico casarse de esa forma. Y recuerdo que ese juez empezó a decir, pues la verdad es que no leyó la epístola de Melchor Ocampo, no fue romántico, simple y sencillamente dijo: los declaro marido y mujer con todas las responsabilidades que les da, y las atribuciones que les da el gobierno. Pero también en ese momento gira el sentido de lo que estaba diciendo y les dice: pero también les recuerdo que si esto no funciona, se pueden divorciar, porque así como existe la figura del matrimonio, también existe la figura del divorcio, y si esto no funciona, se pueden divorciar. La verdad, hermanos, es que eso fue tremendamente amargo. Oye, están celebrando la unión de dos personas que se van a comprometer para estar unidas toda la vida, y resulta que el juez, en un asunto simple y sencillamente legal, les dice: pero si no funciona, miren, desháganse del asunto y divórciense en el momento que ustedes quieran y por el motivo que ustedes quieran. Afuera del metro Chabacano, si es que has pasado por ahí, hay una lona por la parte de atrás del metro. Yo la recuerdo muy bien porque la veo constantemente, paso por ahí. Hay una lona que dice abogadas en defensa de la mujer. Divorcios por 3,000 pesos. Deshágase de ese problema. Por 3,000 pesos la divorciamos. Entonces, ese es el concepto de la humanidad. Ese es el concepto de la gente. ¿Sabes qué? El matrimonio puede ser, pero sin embargo te puedes deshacer del matrimonio rápido. Por 3,000 pesos te quitas de encima ese
ese gran problema. El matrimonio se puede disolver como se puede disolver una casez en agua, se puede disolver como se puede disolver un sal de uvas en agua. Simple y sencillamente, si no funciona, por cualquier motivo, te puedes divorciar. ¿Será ese el concepto de la palabra de Dios? ¿Será ese el concepto de Dios? Porque a fin de cuentas Dios es el que creó el matrimonio. Hermanos, nos daremos cuenta que Dios tiene un concepto muy distinto de lo que tiene la humanidad acerca del matrimonio, acerca del divorcio y acerca de las nuevas nupcias. Según el INEGI, en México, los divorcios subieron en la última década al 57%. O sea, más de la mitad de las personas que se casan se van a divorciar. Y eso en un tiempo récord, probablemente no más de 3 años, más del 50%, el 57% de las personas que se casan se divorcian. Y junto con el incremento de los divorcios, el decremento de las personas que se quieren casar. Ya la gente no se quiere casar. 24% más son las personas que ya no se quieren casar, que prefieren la unión libre, que prefieren una relación sin compromiso. No funciona y cada quien para su casa. No hay compromisos, no hay votos, no hay absolutamente nada. Es más, ¿sabes qué? Lo único que quiere ella es tener un hijo, pero tener una relación matrimonial con otra mujer. Entonces va a buscar a un hombre para que le haga el hijo, pero realmente junto con otra mujer en una relación lésbica van a sacar adelante la vida de un hijo o de una hija. Eso, hermanos, es lo que cree la humanidad. Cada vez más, hermanos, la gente se está divorciando y cada vez más la gente no se quiere ya casar. Quieren tener una relación entre ellos sin ningún compromiso. Pero lo más drástico y lo más triste de todo esto es que no quieren ningún compromiso con Dios. Simple y sencillamente quieren vivir el proyecto a la manera de su propia conciencia pecaminosa. La gente se casa por motivos incorrectos. No está preparada, no conocen lo que es el matrimonio, no saben quién es el dueño del matrimonio, quién creó el matrimonio, para gloria de quién es el matrimonio. Y hay tantas cosas que han descompuesto, todavía pretenden ponerle el título. Esto se llama matrimonio. El verdadero concepto del matrimonio lo vamos a aprender el día de hoy. Entonces, a partir del día de hoy, hermanos, el Señor quiere enseñarnos la realidad acerca de lo que es el matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. Vamos a ver el día de hoy lo que habla el Señor acerca del matrimonio a través de 3 secciones que veo en una forma natural en el texto, en este texto que vamos a estudiar de Mateo 19, 1, 12. Yo veo 3 encabezados o 3 temas sumamente importantes que no voy a poder abarcar el día de hoy, hermanos, pero no estamos corriendo, tenemos que aprender de una forma correcta. El primer encabezado que veo es la importancia del contexto. Ve el versículo 1 y 2 de Mateo 19. Eso es importante, la importancia del contexto. Después vamos a ver la pregunta tramposa, Mateo 19, 3. El tercer encabezado es la respuesta brillante con 5 principios. La respuesta brillante con 5 principios que da el Señor en Mateo 19, del 4 al 6. Entonces vamos a ver el contexto para entrar en materia, hermanos, para entrar en la predicación de la palabra. La importancia del contexto. Versículo 1 y 2. Pon tus ojos, por favor, en Mateo 19, 1 al 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Muchos, al ver estas 2 expresiones, estos 2 versículos, dirían, ¿sabes qué? Pues ¿para qué corremos riesgos? Mejor vamos a lo más, a donde está la carne, por decirlo así, ¿no? Vámonos al versículo 3. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros no podemos considerar que estas palabras están nada más puestas para rellenar.
Mateo en su narrativa, hermanos, no está poniendo estos 2 versículos nada más para rellenar el asunto y llegar a lo que realmente importa. Nosotros tenemos que considerar que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Cada coma, cada letra, cada versículo, cada pasaje es sumamente importante y tenemos que escudriñarlo. Esto no es blog, esto no es basura. Esto lo tenemos que entender y estudiar bien. Estos 2 versículos, es más, hermano, hermana, si no estudiamos estos 2 versículos, no vamos a entender el contexto, no vamos a entender mucho de los demás versículos del 3 al 12. Entonces tenemos que analizar muy bien qué está pasando en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ve el énfasis de esto, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, esta culminación, hermanos, estas últimas palabras que da nuestro Señor Jesucristo es algo sumamente importante. Mateo lo vio así, sumamente importante. Es más, esta expresión aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras es una frase muy hecha de Mateo, del evangelista Mateo, el autor de este evangelio. Mateo está refiriéndose a la culminación, por medio de estas enseñanzas, de esta frase, a la culminación de una enseñanza o un discurso de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo sabes, lo hemos predicado. Y Mateo tiene 5 discursos, 5 enseñanzas, 5 cuerpos doctrinales importantes, donde el Señor dio un cúmulo de enseñanzas a los discípulos, a la iglesia, habló de los tiempos venideros. Mateo, hermano, tiene 5 discursos sumamente importantes. Ahora, ve esta situación. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, o sea, aquí está terminando de dar un discurso. Y este discurso, hermanos, es el que estudiamos durante todos los domingos pasados de Mateo 18. Es el discurso, hermanos, donde Jesús habla de la actitud que debe tener un cristiano que está en el reino, la actitud que debe tener la iglesia. En ese discurso, hermanos, maravilloso, el Señor mostró la realidad de lo que debe de ser un discípulo de Cristo, un discípulo que está en el reino. En ese capítulo 18, en ese discurso que muchos teólogos le llaman el discurso a los discípulos o el discurso a la iglesia, el Señor Jesucristo habló de la humildad que debe de tener los que están en el reino. También habló acerca del cuidado de la santidad ajena, o sea, procurar la santidad de los hermanos. Eso lo estudiamos en Mateo 18. También habló de procurar y cuidar la santidad personal. Dijo que incluso sería mejor que si tú no cuidas la santidad del hermano, sería mejor que te ates una piedra de molino en el cuello. También dijo que si ibas a pecar o si había ocasión de pecar, le dijo a los discípulos, era mejor cortarse una mano o sacarse un ojo. Estaba hablando de procurar la santidad propia. También habló del valor de un hijo de Dios, aunque peque. Si se va esa oveja, el buen pastor es capaz de ir y dejar a las 99 por ir por aquella que se ha perdido. También habló de la disciplina de la iglesia y dijo, si te ves a tu hermano pecar, ve y confróntalo tú estando tú y él solos. Habló acerca de todo eso y también habló de la realidad del perdón cuando un hermano peca contra ti. Todo eso, hermanos, fue un discurso del Señor. Y por eso, Mateo dice, aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, lo que está diciendo es, hasta aquí, el Señor terminó una enseñanza sumamente importante, sumamente importante. El Señor, hermanos, nos da 5 discursos en Mateo, te lo repito. El Sermón del Monte es un discurso, empieza en Mateo 5 y termina en Mateo 7. También dio otro discurso, el discurso a los discípulos o el discurso misional que lo dio en Mateo 10, el discurso parabólico que estudiamos ya en Mateo 13, el discurso de la vida de la iglesia que fue el que estudiamos en Mateo 18,
Esos discursos ya están, y si el Señor nos lo permite, iremos hacia el discurso del Monte de los Olivos, donde el Señor hablará de los tiempos futuros de su venida en Mateo 24 y 25. Hermanos, y en todos esos discursos, Mateo ocupa la misma expresión. El Señor habló y dijo estas palabras, y ahí empezaba el discurso y terminaba de esta forma. Y aconteció cuando que Jesús terminó de dar el discurso o terminó de dar estas palabras. El Señor empezó a hablar, el Señor terminó de hablar. Esto es un discurso, hay 5 de ellos, ya terminamos el cuarto discurso en Mateo 18 y vamos nosotros, si el Señor nos lo permite, a Mateo 24, 25. ¿Ves cómo si hay información aquí en el primer versículo? El Señor está terminando un discurso sumamente importante para la iglesia. Los discursos son, hermanos, enseñanzas extraordinarias para la iglesia. Debemos de considerarlas como tal. Pero ve la expresión en el versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ahí termina el discurso, se alejó de Galilea. Se alejó de Galilea. Eso, hermanos, es sumamente importante. Se alejó de la región de Galilea. El Señor había pasado más de 2 años ahí, hermanos, ministrando en la región de Galilea. Incluso, hermanos, a través de las enseñanzas pasadas nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo hizo su base en Galilea. Era con galileos donde tuvo comunión muy estrecha durante más de 2 años. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en Mateo 18, que ese evento de Mateo 18, donde el Señor Jesucristo toma a un niño y lo pone en medio de los discípulos peleoneros que estaban diciendo, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús pone en una casa, estaban dentro de una casa, agarra a un niño y lo pone como ejemplo de lo que debe de ser un cristiano. Eso aconteció, hermanos, en Capernaum, en la casa de Pedro. ¿En qué región? En Galilea. Capernaum estaba en Galilea. Ahí en Galilea, hermanos, en esa región, el Señor ministró por más de 2 años. Si tú vas a Mateo 4, 16, te darás cuenta de esa realidad. Yo te lo leo, Mateo 4, 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿A qué se refiere? ¿Qué región era? ¿Qué luz resplandeció para esa región? Era Galilea. Y la luz que resplandeció era la presencia de Jesús, bendiciéndolos, amando a ese pueblo, supliendo sus necesidades, tanto espirituales como físicas. Les dio de comer, les dio alimento espiritual. Él era el pan que descendió del cielo para ser alimento espiritual de los hombres. A esa región de Galilea le resplandeció una gran luz. Mas, sin embargo, los galileos, esa región, hermanos, fue impenitente, no se arrepintió y desechó al Señor. Por eso, hermanos, es trágico lo que está diciendo aquí Mateo. Está diciendo, se fue de ahí, se alejó de ahí. El Señor Jesucristo se va de esa región para nunca más regresar. Ya no iba a regresar a Galilea. Él iba a tomar rumbo hacia Jerusalén, hacia el lugar de su crucifixión y su resurrección. Abandonaría Galilea, y el énfasis de Mateo es este: se va para nunca más volver. Este pueblo no se arrepintió. Este pueblo se fue impenitente. Incluso en Galilea estaba el pueblo donde el Señor Jesucristo pasó su infancia, donde creció, era en Nazaret, y en el mismo Nazaret, en Galilea, fue desechado él. Tuvo que salir de ese lugar porque lo querían matar en su propio pueblo. No fue profeta en su propia tierra. En el mismo Galilea fue donde salió la blasfemia de decir que Jesucristo era un siervo de Satanás y que echaba afuera a los demonios con el poder de Belcebú. Galilea, hermanos, tuvo la gran bendición, le resplandeció la luz del Hijo de Dios, la presencia de Dios mismo en el Hijo estuvo en medio de Galilea. Y sin embargo, hermanos, ellos desecharon a su Rey, desecharon a su Salvador, y el Rey, el Salvador, se fue
para nunca más volver. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, terminó el discurso para decirle a la iglesia cómo tenía que actuar. Se alejó de Galilea, se va de ahí. Galilea tuvo su oportunidad. Por eso, hermanos, qué importante es que si Dios nos da la oportunidad de escuchar su palabra, si Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar el mensaje correcto de la palabra de Dios, qué importante es escucharlo, asimilarlo, aceptarlo y rendirnos delante de la realidad. Porque puede pasar, hermanos, como Galilea, que el Señor diga: estuve, ofrecí gracia, les hablé, pero no quisieron escucharme. Me voy para nunca más volver. Eso puede pasar en una iglesia. Eso puede pasar en una iglesia impenitente que recibe el alimento espiritual correcto, pero sin embargo sigue viviendo en su pecado. No seamos como los de Galilea. No seamos como los de Capernaum, no seamos como los de Corazín, que también eran Galilea, que recibirán un juicio aún mayor por su impenitencia, porque al que mucho se le confió, como esas ciudades, como la región de Galilea, que tuvieron al Cristo, al Hijo de Dios, Dios mismo encarnado entre ellos, lo desecharon. Llegó el momento que el rey se dio la vuelta y se fue. Imagínate, hermano, hermana, que nosotros recibiendo la palabra de Jesús, que Jesús predicando cada domingo en este lugar, porque no predico yo, predica nuestro mismo Señor Jesucristo, porque lo único que hago, hermanos, es exponer la palabra de Dios. No quiero meterle de mi criterio. Si el Señor está predicando cada domingo en este lugar y tú no cambias o no cambiamos para su gloria, hermanos, ten por seguro que el Señor puede darse la vuelta e irse de palabra abundante y nunca más volver. ¿Te fijas cómo tiene carne esto? Por eso el mismo Señor Jesucristo le dijo a esa región de Galilea: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum, ay de ustedes, porque estuve con ustedes, la luz resplandeció y sin embargo ustedes me desecharon, y por haberme desechado, su juicio será mayor que el de Sodoma y Gomorra. No seamos así, hermanos. El juicio vendría sobre Galilea. El inicio del juicio sería que el Señor se alejaría de ellos. ¿Qué mayor juicio, hermanos, que el Señor se aleje de una región? Nunca les dijo: me voy, pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No les dijo eso. No les dijo: me voy, Galilea, pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso solamente se lo dijo a los discípulos en Mateo 28. Porque ustedes son mis discípulos, me escucharon y me obedecieron. Y por tanto, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nunca los dejaré solos. ¿Quieres saber cuál es la realidad de una iglesia que disfruta de la bendición, hermanos, de la promesa de Jesús de que nunca nos abandonará? Es a la iglesia que le obedece. Pero si somos como Galilea, si somos como Capernaum, si somos como Corazín, hermanos, el Señor se aleja para nunca más volver. Versículo 1, Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. O sea, ahora el Señor sale de Galilea y se dirige a Judea, al otro lado del Jordán. Si nosotros hacemos, hermanos, un esquema o dentro de un mapa de esa región de Galilea, de lo que es Palestina, mejor dicho, que es mucho más grande, nos daremos cuenta que el Señor se está yendo a la región de Perea. Esto está al este del Jordán, del río Jordán. La región de Perea, hermanos, era una región no muy deseada para los judíos. Era una región incluso lejana. La palabra Perea se refiere o quiere decir el país del más allá. En la actualidad es Jordania el día de hoy. Ese país, hermano, esa región de Perea, el país del más allá, es el lugar donde el Señor se fue. No era una región, hermano, muy codiciada. Mas, sin embargo, era una región necesaria de pasar para ir a Jerusalén. Haz de cuenta que el Señor estaba aquí, en esta región.
Y el Señor tenía que viajar ahora, porque en el momento de que sale, hermanos, ahí de Galilea, Él empieza a tomar camino hacia Jerusalén, porque ya, hermanos, estamos a pocos días de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que era necesario ir a Jerusalén para que Él fuera castigado, fuera ejecutado, pero también resucitar al tercer día. Pero resulta, hermanos, que para llegar a Jerusalén, la vía más recta, hermanos, era pasar por Samaria. Pero, hermanos, un judío no pasaba por Samaria. Un judío, hermanos, no pasaba por ahí porque consideraba que la tierra de los samaritanos era una tierra inmunda. Consideraba a los samaritanos como un pueblo traidor a Jehová y un pueblo impuro, indigno. Ellos no consideraban a los samaritanos como dignos, eran impuros y su territorio era impuro. Por eso, hermanos, fíjate, si el Señor estaba aquí en Galilea y quería llegar a Jerusalén, tenía que hacer esto. Y en lugar de bajar recto y pasar por Samaria, todos los judíos lo que hacían era irse más lejos, al más allá, a Perea, para después dar la vuelta y llegar a Jerusalén. Era el doble de camino, pero no importaba, con tal de no pasar por Samaria, por la región de los samaritanos. Hermanos, sabemos que al Señor no le importaba eso. Sabemos que el Señor incluso ministró a una mujer samaritana, Juan 4. Sabemos, hermanos, que no le era para él impedimento pasar por esa región para los judíos indigna o impura. Mas, sin embargo, hay una necesidad de pasar ahí. Había algo que tenía que enseñar. Ahora pasa a la región de Perea, pasa a esa región de Judea para ahora dar una serie de enseñanzas y estar ahí escasas semanas, hermano, escasas semanas para dar enseñanza en esa región. Entonces, empieza a tener sentido el versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, estas enseñanzas, se alejó de Galilea para nunca más volver y abandonar a ese pueblo, pero ahora va a la región de Judea, al otro lado del Jordán, porque ahí se encontró con personas, porque ahí el Señor empezó a ministrar a otros. Dicen pasajes paralelos, por ejemplo en Marcos 10:1, donde dicen que el Señor sanó gente ahí en Perea, en esta región, donde el Señor también enseñó, lo dice Marcos, a muchos en esa región. El Señor siguió manifestando gracia, misericordia para ese pueblo, hermanos. Él tenía siempre misericordia y compasión para el pueblo necesitado. Quien necesitaba palabra, le daba palabra. Quien necesitaba pan, le daba pan. Quien necesitaba salud, le daba salud. Y eso es lo que hizo el Señor en esta región de Perea. Era la región de Perea. Ahora, algo importante, y por eso te digo, el contexto es importante. Y yo sé que no te estoy atiborrando de esto, es información que debes de tener para que entendamos lo que vamos a estudiar acerca del matrimonio, acerca del divorcio y las nuevas nupcias. Resulta, hermanos, que esta región de Perea no necesariamente para un judío era considerado como parte de la región de Judea. Mas, sin embargo, hermanos, Judea era gobernado, escucha esto, era gobernado por Herodes el Grande. Judea era gobernado por Herodes el Grande y por territorio también Perea era gobernado por Herodes el Grande. Entonces, en la concepción política, tanto Judea como Perea eran regiones comunes. Para un judío no era lo mismo, pero para la cuestión política y reino y gobierno de Herodes el Grande eran lo mismo. Judea y Perea eran gobernados por Herodes el Grande. Y eso es sumamente importante de tenerlo en la cabeza porque al rato vas a entender algo que quiero explicarte. Entonces, estos dos versos nos indican el final de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, una enseñanza importante a la iglesia y a los cristianos, que es Mateo 18. Es la culminación de un cuerpo doctrinal, pero también hablan del abandono del Señor Jesucristo a esa región impenitente de Galilea que no quiso recibirlo.
pero también habla de la misericordia extraordinaria del Señor, que aún yendo al lugar del más allá, un lugar donde los judíos dicen nada más de paso, pero no quiero estar ahí, el Señor se detuvo para bendecir a la gente de esa región con sanidades y con doctrina. El Señor hizo su obra de misericordia para tantos, pero también encontramos que en esa región, hermanos, había gente mala. Y esa gente mala no había cambiado, eran los fariseos. Y ve el versículo 3, por favor. Y aquí viene nuestro segundo encabezado, que es la pregunta tramposa. La pregunta tramposa. Entonces vinieron a él, versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Llegaron estos hombres ahí en Perea. ¿Qué hacían ahí? Hermanos, el celo y el odio en contra del Señor Jesucristo de parte de los escribas y fariseos, del sistema religioso, era tan grande que nada más estaban siguiendo al Señor, no para escuchar su doctrina, no para escucharlo como rabí, no para humillarse delante de la realidad de que Él era el Hijo de Dios, como se los había dicho, sino simple y sencillamente para tenderle una trampa. Porque la palabra ahí dice que ellos preguntaron algo que cualquiera diría: oye, pues es una buena pregunta, pero la pregunta no tenía una intención de académica, sino tenía una intención de entenderle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que pasa en Mateo 12:2, cuando el Señor Jesucristo es cuestionado porque sus discípulos están comiendo de las espigas y están extendiendo la mano y están comiendo en el día de reposo, que era legal, que era una ley farisea, pero no era una ley divina. Nada más estaban buscando ponerle una trampa al Señor. Estos hombres están duro y dale, como dice la abuelita, porque ellos, hermanos, en su odio solamente querían ver de una sola forma al Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos solamente querían ver al Señor Jesucristo de una sola forma: muerto. Y por eso, hermanos, llegaron hasta Perea para hacerle esta pregunta tramposa. Es una pregunta tramposa. Ve el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Esta expresión, hermanos, en el griego es pierrazo, que quiere decir ponerle una trampa. O sea, la pregunta, hermanos, no tiene el sentido de conocer su opinión. Enséñanos, Rabí. O que tú, que tienes autoridad mucho más que los escribas y fariseos, bueno, que eran ellos, reconocer su autoridad divina, el conocer la voluntad de Dios a través de la palabra de Cristo. No le estaban preguntando para conocer la voluntad de Dios, le estaban preguntando para ponerle una trampa, como si fuera nuestro Señor Jesucristo una presa, un animalito que se le pone una trampa para que caiga. Esa pregunta tenía esa intención: ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Se preguntarán cómo. Dice, bueno, oye, si esa pregunta no se oye mal, o sea, vamos a verla. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar, divorciarse? Y escucha esto: repudiar es divorciarse de su mujer o repudiar a su mujer por cualquier causa. Oye, pues se oye interesante, se oye bien intencionada, pero no saques, hermano, la palabra tentar, porque principalmente, hermanos, ellos pusieron esa pregunta para hacer caer a nuestro Señor. ¿Pero de qué forma? Ahora, esta es la forma. Herodes el Grande era el rey de Judea, pero no solamente de Judea, sino también de la región de Perea. En Perea, hermanos, Herodes había edificado un centro vacacional, un lugar donde hacía, hermanos, sus tiempos de retiro. Hazte cuenta como Cuernavaca. Herodes tenía en la región de Perea un centro vacacional en una montaña donde hizo una edificación, una fortaleza.
En la parte de arriba, incluso todavía hay vestigios de eso, en la parte de arriba tenía balneario, tenía un montón de lugares donde hacía sus lavamientos ceremoniales, pasaba tiempo él de retiro con sus amantes, con sus esposas, con cantidad de cosas que hacía Herodes el Grande. Pero en esta fortaleza, en la parte de abajo, tenía calabozos, tenía prisiones, tenía celdas donde metía a las personas que encarcelaba. Esta fortaleza es llamada la fortaleza de Maqueronte. Y ahí, hermanos, en la fortaleza de Maqueronte, en la región de Perea, ahí es donde, en esa fortaleza, en la parte de abajo, en una de las cárceles que había abajo, fue donde tuvo preso durante mucho tiempo a Juan el Bautista, y ahí en esa cárcel lo decapitó por órdenes, porque así fue, directas de Herodías, su esposa. Entonces, en Perea, hermanos, fue ejecutado Juan, y en Perea, hermanos, en la región de Perea, donde Jesucristo estaba en ese momento estaba la cárcel donde Herodes metía a cualquiera que se opusiera o le afrentara su reino. Eso entonces, hermano, empieza a dar sentido. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue ejecutado porque confrontó a Herodes con su pecado de adulterio al casarse con la esposa o tomar como esposa a la esposa de su hermano Felipe. Juan el Bautista confrontó a Herodes con ese pecado. Y por haber confrontado a Herodes con ese pecado, y porque a Herodías le cayó en la punta del hígado que le señalara esa relación como adulterio y se los dijera Juan el Bautista con toda valentía, eso no es matrimonio, esa relación que tienen ustedes es de fornicación, es pecado y va en contra de la ley. Y por eso que hizo Juan el Bautista, lo metieron a la cárcel. Ve Mateo 14, 3, 4. Mateo 14, 3, 4. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel y después decapitado. ¿Por causa de qué? ¿Por qué causa? ¿Porque predicaba el evangelio? No. ¿Porque le caía mal? No. Incluso la palabra de Dios nos da vestigios de que Herodes de alguna forma veía bien a ese valiente siervo de Dios que era Juan el Bautista. Pero ¿por qué lo metió a la cárcel? ¿Por qué causa? Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía constantemente, a cada rato, no te es lícito tenerla. No es legal que tengas a una mujer así. En cuestión de la ley de Dios, lo que estás haciendo es ilegal. Esto no es matrimonio. Ahora ve esta situación. Empecemos a ver ya la enseñanza de lo que es el matrimonio desde aquí. Fíjate, está diciendo, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por qué causa? Por Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Esto es importante, porque no está diciendo por Herodías, la esposa de Herodes. No. Para Dios, hermanos, una relación de adulterio nunca va a ser un matrimonio, y nunca la palabra de Dios al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a las relaciones homosexuales, lésbicas, a todas ese tipo de relaciones, nunca la palabra de Dios les va a llamar matrimonio. Y en esta relación donde Herodes sedujo a la esposa de su hermano, la sedujo, la hizo caer y la trajo a él como supuestamente su esposa, Juan el Bautista está diciendo, eso no es legal, esa no es tu mujer, eso no es un matrimonio, y ella sigue siendo esposa de Felipe, mujer de Felipe, tu hermano, no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Ah, pues sí, pero yo ya me casé con ella. No. Podrás hacer todo lo que tú quieras, pero delante de Dios
Eso es pecado, se llama adulterio y ella sigue siendo esposa de Felipe. ¿Lo ves? Ahora, por esta actitud valiente que tiene Juan el Bautista de llamarle a las cosas como son y de confrontar directamente a la persona y de decírselo constantemente, eso no es lícito, va en contra de la ley de Dios, eso va en contra del matrimonio diseñado por Dios, eso no es conforme al Antiguo Testamento, eso está mal, está mal, está mal. Eso costó, hermanos, o fue suficiente para que fuera aprendido Juan y decapitado. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? En la misma región de Perea donde gobernaba Herodes. Lo que querían los fariseos en la pregunta tramposa era tentar al Señor Jesucristo y decirle, ¿podrías contestarnos esta pregunta? ¿Podrías decirnos si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, divorciarse de su mujer y hacerla a un lado y darle la carta de divorcio por cualquier motivo. Ellos, hermanos, sabían que el Señor Jesucristo iba en contra del divorcio. El Señor Jesucristo su corazón estaba alineado conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Dios odia y repudia el divorcio. El Señor Jesucristo previamente en Mateo 5 había enseñado, hermanos, que la única causal, la única licencia que Dios da para que venga el divorcio es por adulterio. No hay otra. Ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a contestar y decir no. No puede la persona divorciarse y tomar y hacer una relación como quiera por la causa que él quiera. El único motivo por el cual alguien puede divorciarse de su esposa es por causa de fornicación. Así lo iba a contestar el Señor. Pero lo que querían era esto. Era que el Señor dijera, ¿sabes qué? Está mal una relación así. Está mal una relación donde no hay una causal bíblica, una causal dada por el Antiguo Testamento para una separación o un divorcio. Cualquier acto es ilícito. Así como Juan el Bautista lo dijo, lo iba a decir el Señor Jesucristo. No es lícito tener a una mujer así, no es legal. Y lo que querían ellos es ir con el chisme a Herodes y decir, ¿qué crees? Jesús está enseñando lo mismo que enseñó Juan y dijo Juan acerca de tu relación. ¿Cómo ves? ¿No merecería también que él le dieran cuello y que la cabeza de Jesús estuviera en una charola, así como fue la cabeza de Juan el Bautista? Porque está diciendo que la relación que tienes con Herodías es pecaminosa. ¿Te fijas de la gran malicia que tenían los escribas y fariseos, en este caso los fariseos? Hermanos, nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista y tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo. No podemos minimizar, hermanos, y adaptar la situación del divorcio a cuestiones simple y sencillamente de criterios personales. Aunque nos cueste la cabeza, aunque el mundo nos juzgue de legalistas, pero tenemos que decir lo que Cristo dice y lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio, acerca de las nuevas nupcias, acerca del divorcio. Eso es lo que tenemos que proclamar, aunque nos cueste la cabeza. La unión libre, la homosexualidad, los matrimonios entre gente del mismo sexo, la fornicación, el adulterio, no podemos llamarlo como amor. Eso lo tenemos que llamar como pecado. Muchos le dicen, mira esa relación entre estos dos hombres, qué bendición. No, eso es pecado y lo tenemos que decir. Y aunque nos tiendan la trampa, nosotros tenemos que decir la verdad. Tenemos que ser como Juan el Bautista. Aunque estemos en la región de Perea, una región gobernada no por Dios, sino por el diablo, una región donde defienden más, hermanos, el divorcio que el matrimonio, una región donde más defienden el amor libre que el amor bíblico, el amor verdadero. Tenemos que ser, hermanos, valientes. Versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Hermanos, esta pregunta era controversial. Esta pregunta, hermanos, ya tenía pero tiempo de añejada, porque era algo, hermano, que constantemente le preguntaban a los rabinos. Cualquier rabino, hermano, era cuestionado en esta situación. Esto, hermanos, era la pregunta entre los rabinos, la pregunta del discípulo a los rabinos. Rabino, rabí, ¿es lícito que el hombre se divorcie de su esposa, le dé carta de divorcio, la repudie por cualquier motivo? ¿Qué contestas a eso, rabino? Obviamente, hermanos, esa fue la pregunta de los fariseos, pero la palabra y la expresión, y lo reitero, no era para conocer la opinión de Jesús, sino para tenderle una trampa, una trampa. ¿Por qué venía esta pregunta? Porque ¿de dónde vino esta pregunta? Tiene un origen. ¿Por qué tanta controversia? ¿Por qué todo el mundo está preguntando eso? Porque, hermanos, había distintas interpretaciones de un pasaje de la Biblia que te voy a pedir que vayas ahí a Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1. Y esto está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, la Torá, en la ley de Moisés, la ley que idolatraban los judíos, la ley que reflexionaban, meditaban de día y de noche en ella, se la sabían de memoria, escudriñaban la Torá versículo por versículo, letra por letra, punto por punto. Un rabino, un judío, se la sabía de memoria para recitarla. Sabían esto. Pero sin embargo, este versículo 1 de Deuteronomio 24 no lo entendieron y lo malinterpretaron. Ve, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y quiero que veas esto, alguna cosa indecente, le escribirá carta de repudio, carta de divorcio, y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces lo que está diciendo aquí es de que la gente, una persona, un hombre, podría repudiar a su esposa con una carta de divorcio. Te doy el divorcio, la redactaba, culminado nuestra relación, ahí está tu carta, vete. Pero ¿cuál es la causal? ¿Por qué? ¿Por qué me estás repudiando? Pero ve ahí la expresión, por alguna cosa indecente. Y esas dos palabras, hermanos, es lo que no entendieron los fariseos, lo que no entendían los rabinos en aquel tiempo. No sabían a qué se refería cosa indecente. ¿Qué es esa cosa indecente que yo veo en la mujer? Y por esa cosa indecente yo le voy a redactar una carta de divorcio y la voy a repudiar. Hermanos, en los tiempos de Jesús, en el tiempo de que los fariseos hacen esta pregunta al Señor Jesús, había dos escuelas rabínicas principales. Había la escuela rabínica de Shammai, del rabí Shammai, y había la escuela rabínica del rabí Geliel. Entonces estaba la escuela rabínica y los rabinos y los discípulos de Shammai y de Geliel. Y estas dos escuelas rabínicas tenían interpretaciones distintas del versículo 1 de Deuteronomio 24. Por ejemplo, Shammai decía que esa cosa indecente se refería solamente a una cosa, a pecado sexual. Entonces él decía, si se encontraba en pecado sexual a la esposa, entonces el esposo le redactaba carta de divorcio y la repudiaba y la alejaba de la casa. Por una causal solamente, por pecado sexual. Mas, sin embargo, el rabí Geliel y esa escuela rabínica era liberal. Estos eran ortodoxos, eso dice la palabra de Dios. Pero estos otros, Geliel, era liberal y decía que cosa indecente podría ser cualquier cosa, por cualquier motivo. Al grado de decir que un hombre puede repudiar a su esposa porque le olía la boca, podía repudiar a su esposa porque hablaba mal
de sus suegros, podría repudiar a su esposa porque la encontró hablando con un hombre en el parque, en la calle o en el mercado. Podría repudiar a su esposa porque se cortó el cabello sin su permiso. Podría repudiar a su esposa porque no se arreglaba. Podría repudiar a su esposa porque le quemaba la comida, porque no le echaba sal a la comida. Podría repudiar a su esposa incluso. Esa cosa indecente podría ser el hecho de que él, viendo a otra mujer, la viera más atractiva y su esposa ya no fuera atractiva, digna a sus ojos. Entonces, ya no me gustas tú, ahora me gusta aquella y por eso yo te doy carta de divorcio. Tómala, vete de la casa y ahora me voy a casar con aquella. Ahora, dime una cosa, hermano, hermana. En esas dos tendencias de interpretación o escuelas rabínicas, ¿cuál crees que es la más popular o era la más popular en aquel tiempo? ¿La de que solamente por pecado sexual? ¿O la que dice, divórciate por lo que sea? Por lo que sea. Pues obviamente, hermanos, la liberal. El Señor Jesucristo estaba de acuerdo con Shammai. El Señor Jesucristo dice, solamente hay un causal, por causa de adulterio, por causa de pecado sexual. Es solamente un causal. Los fariseos le querían tender la trampa de que el Señor Jesucristo dijera, ¿sabes qué? Que yo estoy a favor de Shammai. Yo estoy a favor de esa escuela, soy ortodoxo. Es lo que dice la palabra de Dios, porque realmente el Señor Jesucristo aclara que esa cosa indecente era pecado sexual, era adulterio. Él, en el momento de decir, ¿sabes qué? Yo soy ortodoxo, yo me apego a la palabra de Dios. Eso que dice la palabra de Dios es lo que es y eso me apego. En ese momento, hermanos, querían los fariseos que el Señor perdiera popularidad, porque la gente, hermanos, en aquel entonces, entre los judíos, entre la promiscuidad del corazón de los judíos, que según ellos no cometían adulterio, pero con su corazón cometían adulterio constante. Había promiscuidad sexual en sus corazones, que a fin de cuentas los llevaba al hecho de decir, no voy a cometer pecado sexual, pero para no cometer pecado sexual, yo corro a esta, me divorcio de esta. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo real es de que me gustó aquella y me quiero ir con aquella, pero pues voy a agarrar de pretexto de que le huele la boca, voy a agarrar de pretexto de que esto, y por la promiscuidad de su corazón ellos daban cartas, hermano, ¿cómo va? Imagínate en una sociedad donde se estaban divorciando, pero como si fuera, hermano, cambiar de esposa como cambiarse de ropa. Era un verdadero fiasco. Los fariseos lo que querían es que el Señor Jesucristo perdiera popularidad. No, está en esa posición. No, pues mejor sigo a un rabino que me dé chance de divorciarme por cualquier motivo. Mejor sigo a otro. Aún, hermano, los mismos discípulos, muy probablemente, y te lo digo muy probablemente, Pedro se había divorciado varias veces. Los discípulos, los apóstoles se habían divorciado varias veces. Y cuando oyen al Señor Jesucristo decir, ¿sabes qué? Solamente por esta causa, ellos dicen, no, pues dura cosa es el matrimonio, más valdría mejor no casarse. Mejor la dejamos así. Ellos también habían cometido ese gran pecado. Mas, sin embargo, el Señor, hermanos, viene con una respuesta extraordinaria. Una respuesta, hermanos, brillante. Ante la tramposa pregunta de los fariseos de querer desprestigiar al Señor Jesucristo, pero más allá de desprestigiarlo, quererlo verlo muerto, el Señor Jesucristo contesta de una forma extraordinaria. El Señor, hermano, es Dios. Para nosotros, hermanos, para el Señor fue una respuesta como cualquiera, pero para nosotros fue una respuesta extraordinaria, hermanos. Y aquí es donde viene el tercer encabezado y último, hermanos, del día de hoy. La respuesta brillante. Versículo 4, por favor. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hermanos, escucha esto. Aquí hay una palabra importante.
que se repite 2 veces en el texto. Y ya que se repita 2 veces en el texto, es contexto, es lo que tenemos que ver. Principio, principio. El Señor Jesucristo ahora va a hablar del principio de las cosas. No quiere enfocarse en una ley que incluso fue malinterpretada de Deuteronomio 24:1. Él no se va a clavar en esa situación de la interpretación de esta supuesta ley, porque hermanos, Deuteronomio 24:1 en ninguna parte dice que uno se tiene que divorciar. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. El Señor Jesucristo no va a tomar y va a ocupar el tiempo en hablarles del divorcio. Sí, mire, les voy a decir, no. Él va a tomar el tiempo para hablar del principio de las cosas, el principio divino, el diseño perfecto de Dios. Y el diseño perfecto de Dios no es el divorcio. El divorcio, hermanos, Dios lo odia porque no es su principio. El principio de Dios es el matrimonio. Y el Señor, de una forma magistral, no les da por su lado. Háblanos del divorcio. No les voy a hablar del divorcio, les voy a hablar del principio de las cosas, del matrimonio. Esto es maravilloso, hermano, a mí me tiene sorprendido, porque esto, hermano, derriba un montón de argumentos que hay incluso en contra de la palabra de Dios. Hermanos, hermana, ya me prendí. Muchos cuestionan el Antiguo Testamento porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, realmente incluso Deuteronomio 24:1 habla del hecho de un hombre que se divorcia de su mujer, pero ¿por qué no habla de la mujer que se divorcia del hombre? Y muchas mujeres cuestionan la palabra de Dios porque dicen, mira, el hombre, sí defienden al hombre, pero ¿yo qué? O sea, yo no puedo llegar a divorciarme. Hermanos, en el contexto de la ley judía, en el contexto, hermanos, de un proceso jurídico, incluso entre jueces, de un matrimonio que se quiere separar, pocas veces los jueces legislaron a favor de una mujer. Pocas veces. Era el hombre el que extendía la carta de divorcio. No era la mujer la que redactaba la carta de divorcio, aunque hay vestigios históricos donde ciertas mujeres fueron escuchadas por los jueces para que ellas se pudieran divorciar de un hombre promiscuo, de un hombre que no las amaba genuinamente. Pero uno dirá, ¿entonces Dios es machista? ¿Entonces Dios hizo la ley nada más para que el hombre saliera beneficiado y no la mujer? Hermanos, no hablemos de leyes, hablemos de principios. Hermanos, el principio es perfecto. La ley viene a corregir lo imperfecto. ¿Sí me está siguiendo? El principio es perfecto, pero la ley viene a corregir lo imperfecto. Moisés dio carta de divorcio, permitió cartas de divorcio por la dureza de los corazones de ellos, porque en el principio no era así. En el principio es que Dios creó a una mujer y a un hombre para que se unieran de una forma perfecta y armoniosa, donde el hombre y la mujer eran iguales, con roles distintos, se unían en algo indivisible para la gloria de Dios. Hablemos del principio. En el principio, tanto el hombre y la mujer son dignos. Jesús dice, no hablemos de leyes, hablemos de principios. Si en tu cabeza va a haber ley, entonces tú te vas a decir, yo me puedo divorciar. No, quítate de tu cabeza eso. Piensa en el principio de Dios. El matrimonio es indivisible. El matrimonio no lo puedes dividir. El matrimonio es una unión espiritual que no la puede separar el hombre. Ese es el principio. ¿Por qué nos hacemos camote? Que en tu cabeza no exista eso. Que en tu cabeza existan los principios divinos, más que las leyes. Ve el versículo 4. Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Hermanos, ahí es algo extraordinario, porque el Señor empieza a hablar de lo que es el matrimonio. Hermanos, hoy el Señor empieza un regalo extraordinario para esta congregación.
Hoy, 14 de febrero, el Señor nos quiere mostrar lo que es verdaderamente amar. Lo que es verdaderamente, hermanos, saber lo que es un matrimonio para su gloria y para su honra. El de entender, hermano, y tener el principio en la mente. El principio es que el matrimonio es para toda la vida. Eso Dios fue lo que hizo. Ajá. No te ocupes de leyes, porque las vas a malinterpretar. Hermanos, seamos sabios. El Señor Jesucristo dice: ¿quieren saber realmente cómo está el asunto? Vayámonos al principio, al origen de las cosas, a Génesis. Vámonos allá, vámonos allá. El apóstol Pablo hizo lo mismo cuando le cuestionaron acerca de la autoridad dentro de la iglesia, si debe de ser el hombre o debe de ser la mujer, si debe haber pastores o debe de haber pastoras. Y Pablo dijo: momento, o sea, ¿me vas a poner a ver cuestiones culturales en este momento? ¿Me vas a poner a pensar si soy machista o feminista? Espérame, vámonos al principio de las cosas. Principios. Hermanos, a esta humanidad le faltan principios. Principios. Pero los principios de los hombres, hermanos, son principios que se generan en su propio corazón pecaminoso. Esos principios están plagados de pecado. En su principio está: ¿sabes qué? Si no funciona, me divorcio. Ese es mi principio. Manita, así te lo mandas, así. Si no funciona, pero así. Sé una mujer de principios. No, hermana. Sí, hermana. Sí, hermano. Sé un hombre y una mujer de principios, pero bíblicos. Y el Señor dice: tengan principios. Tengan principios. Los principios, hermano, es lo que rige el corazón de los hombres. Y gloria a Dios que nosotros tenemos principios divinos y no humanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque esto es apasionante, esto es hermoso, Señor. Dame cabeza para podérselo transmitir a mis hermanos y abre sus corazones para que puedan recibir, Señor, esta enseñanza. Señor, qué maravilla, qué bendición, Señor. Es que, Señor, aún tú pasando por este lugar, Señor, donde fuiste a ministrar, a bendecir, te quisieron tender una trampa con una pregunta maliciosa, pero sin embargo, Señor, tú sales con una respuesta, Señor, extraordinaria. Y les dices, Señor, que no se confundan por leyes malinterpretadas, sino que se vayan a los principios divinos, Señor. Padre, te pedimos para Palabra Abundante matrimonios con principios divinos, Señor. Jóvenes, Señor, que tengan en su mente, aunque no estén casados, el principio divino del matrimonio, Señor, y no principios humanos. Qué horrible, Señor, es ver a un joven, a una hermana, a un hermano, Señor, que piensan del matrimonio cosas tan distintas a las que enseña la Biblia. Señor, dan los principios en esta iglesia. Señor, si tenemos matrimonios fuertes, tendremos una iglesia fuerte. Si tenemos matrimonios débiles, llenos, Señor, de legalismo, llenos, Señor, de principios humanos, Señor, tendremos una desgracia de iglesia. Esa es la realidad. Pero no queremos eso, Señor, te lo imploramos. Ese no es el ejemplo, Señor, del matrimonio bíblico, Señor. Queremos tener matrimonios genuinos en esta congregación y no matrimonios herodianos. Queremos tener, Señor, principios. Y en eso nos vamos a enfocar. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Ay, hermanos, si todavía no le entramos, todavía no entramos en lleno a esto. Van a ser, yo creo, varias enseñanzas, pero que el Señor nos ilumine, nos guíe a través de su Espíritu para entender los principios divinos. Bien, les pido que oremos por las ofrendas. Les pido que recuerden que esta iglesia sigue siendo parte de su vida, que ustedes siguen siendo parte de esta iglesia, tanto en privilegios como responsabilidades, tanto en bendiciones como tu responsabilidad. Si necesitas, hermano, hermana, ayuda de parte de nosotros, y fíjate que la otra vez platicaba con un hermano y le decía que le pedía perdón a Dios porque de repente pasa en mi pensamiento humano, Señor, si fuéramos una iglesia rica ya hubiéramos ayudado a tantos hermanos con tanta necesidad. Pero entendí que ese era un cuestionamiento al poder de Dios
Somos la iglesia que somos, hermanos. Tenemos los recursos que tenemos, porque simple y sencillamente el Señor lo dispone así y Él sabe lo que hace. Entonces, hermano, yo le pedí perdón al Señor. Señor, lo que tenemos es porque tú lo quieres y no puedo yo anhelar o reclamar o ir por algo mucho mayor. O sea, Señor, danos un corazón que se conforme. Porque, hermanos, si algo ha pasado en esta congregación es que no ha faltado la providencia. No ha faltado, hermanos, que Dios supla tu necesidad y mi necesidad. Pero recuerda una cosa, Dios puede mandar maná del cielo, porque es Dios y Él es soberano y puede hacer lo que quiera. Si Él quiere mandar alimento para ti del cielo y que te caiga maná, ¿qué cosa es esto? Y digas tú y empieza a caer pan del cielo, lo puede hacer. Mas, sin embargo, a través de la palabra de Dios nos muestra que Dios manda provisión a sus hijos necesitados a través de otros hijos que le pueden ayudar a su hermano en necesidad. La iglesia tiene la obligación de suplir las necesidades de los hermanos en necesidad. Entonces, si tienes necesidad, háblanos. Al ratito, Dios mediante, voy a ir por una despensa, que creo que va a ser una buena despensa, y de ahí voy a ir a dejársela a otros hermanos que tienen necesidad. Y eso ha sido maravilloso, ha sido constante desde marzo, desde antes, hermano, tú recuerda, desde antes hemos estado tratando de proveer. Y yo sé que has estado pendiente de hermanos, que tú le has ayudado a tu hermano en lo económico y que tú le has hablado a otro hermano para pedirle ayuda. Eso, hermanos, es familia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por la providencia del Señor, hermanos, continuamos. Y si Dios nos lo permite, la próxima semana ya vamos a poder estar aquí después de algunas semanas que otra vez no pudimos estar y no disfrutar de un lugar que hemos estado rentando ya de tiempo. Pero te pido que oremos y te voy a explicar cómo va a estar en la cuestión del regreso el próximo 21, domingo 21, a esta congregación. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos provees, Señor, porque todo lo podemos en Cristo, porque, Señor, tú eres nuestro sustento. Señor, podemos pasar por adversidades, situaciones difíciles, aún en lo económico, pero confiamos, Señor, que tú eres el que sustenta nuestras vidas, que tú, Señor, no olvidas, Señor, nuestras necesidades materiales y nos has suplido, Señor, de todo lo necesario para seguir adelante. Señor, te pedimos perdón si de repente hemos pedido para cosas vanagloriosas, si de repente hemos pedido por cosas, Señor, que no necesitamos, si de repente hemos pedido, Señor, por cosas, Señor, que simple y sencillamente son lujos y no necesidades. Señor, reconocemos que tú suples necesidades, pero también reconocemos, Señor, que tú en tu soberanía puedes darle a un hermano, una hermana, una familia más recursos, Señor, de los necesarios y pueden tener abundancia, Señor. Pon en el corazón de ellos el recuerdo de que si tú, Señor, les das con generosidad, es para que ellos sean generosos, para que ayuden a los necesitados, para que ayuden, Señor, a esa mujer, Señor, que realmente está luchando por el alimento, que realmente, que a esos niños, Señor, que tienen necesidad, a los huérfanos, a las desamparadas, a las viudas, Señor, es nuestra obligación ver por ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es más bienaventurado el dar que recibir, Señor. Te damos gracias porque tenemos provisión. Señor, oramos por aquellos que no tienen trabajo para que les mandes la bendición del trabajo pronto, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están teniendo luchas económicas donde los clientes, Señor, no pagan, porque también ellos están en una situación difícil. Ayuda, Señor. En tu gracia has permitido que el sistema económico mundial no se colapse. Y si no se ha colapsado, Señor, mundialmente y en este país, no es porque la gente toma buenas decisiones en la bolsa de valores o toma buenas decisiones financieras. Es por tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que reflejes tu gracia, Señor, en nuestra economía, que tú, Señor, sigas supliendo nuestras necesidades. Te damos gracias porque en esta casa no ha faltado el pan, no ha faltado, Señor, la ofrenda para poder seguir adelante. Y te damos gracias porque no ha faltado el pan en nuestra casa, el vestido, el techo, Señor. Y si llegara una situación así, recuérdanos que debemos de ser humildes y extender la mano, Señor, para pedir ayuda. Gracias, Señor, por permitirnos esta gran bendición de ofrendar, Señor, a la iglesia. Que no se nos olvide nuestra bendición, pero también la gran responsabilidad que tenemos. Tenemos que suplir a la necesidad de esta iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Bueno, pues, hermanos, en la semana que pasó, no sé si fue el jueves, se dio el anuncio de la jefa de gobierno que se iba a permitir el viernes así fue, el viernes que se iba a permitir ya el regreso de las iglesias a congregarse. Entonces, hemos sido respetuosos, hermano, de lo que dicen las autoridades. Tenemos que ser de testimonio y hemos respetado lo que han dicho las autoridades, y si ellos dicen que podemos regresar, pues lo vemos como la providencia del Señor y le damos gracias porque una vez más ya vamos a poder estar aquí el próximo domingo 21. Pero te pido que observes y que consideres esto que te voy a decir. Tenemos que ser sabios para regresar, tenemos que ser muy cautos. Hermanos, te lo vuelvo a decir, la fe no está peleada con la sabiduría. Tenemos que tener fe, o sea, sabemos que nuestra vida está en manos de Dios, no está en las manos de un virus. O sea, eso es definitivo, hermano, eso es definitivo. Nuestra vida y nuestro destino no lo traza, hermanos, un virus ni una enfermedad. Nuestra vida, nuestro destino lo traza nuestro Señor Jesucristo y en eso confiamos. Eso se llama fe, eso se llama fe. Pero sabiduría es, hermanos, es ser cautos, el ser sabios, el estar preparados, el hacer las cosas con diligencia, no con negligencia. Hermanos, cuando el sabio ve el mal, se esconde, es precavido, y tenemos que ser así como dice el proverbio. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma sabia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estoy siendo así como muy pausado, porque ya sabes que me prendo y se me va la lengua y toda la cosa, ¿no? Se me traba, pero ¿cómo lo vamos a hacer? El próximo domingo 21, hermanos, vamos a tener reunión a las 11 de la mañana en este lugar. Pero la enseñanza de las 8:30 de la mañana, aún te pido que la tomes en tu casa. Toma la enseñanza del domingo a las 8:30 de la mañana en tu casa. Tómala ahí. Pero ya ven a la reunión de adoración a las 11 de la mañana. Conforme vaya avanzando esto y vamos viendo menos posibilidad de contagio, entonces, hermanos, ya regresaremos a la clase presencial. Pero la clase, hermanos, va a ser en casa el domingo. El jueves, el próximo jueves, si tú quieres venir a la clase, ven. ¿Por qué digo esto? Porque los jueves la realidad, hermanos, es que vienen menos hermanos por diversidad de situaciones entendibles, probablemente trabajo, siguen trabajando, salen tarde, por cualquier cosa vienen menos hermanos. Los días que hemos tenido más hermanos aquí son 45 hermanos. No ha pasado desde la pandemia y lo entiendo, pero si tú quieres venir a la enseñanza del jueves a las 7:30 presencial, estar aquí, ven. Aquí te recibimos, vamos a tener la sana distancia, el lugar totalmente limpio, sanitizado, totalmente sanitizado todo, gel antibacterial, vamos a tener cubrebocas, vamos a comprar un lote de cubrebocas de buena calidad para que si alguien viene con un trapito o con el calcetín aquí nada más, no, hermano, por favor, cámbiate, ponte este cubrebocas, por favor. Si un hermano de la iglesia en amor te pide que te pongas gel, que te pongas el cubrebocas, que no te lo quites adentro del lugar, es más, ni afuera, claro. Si alguien te lo pide, no te molestes, es por tu seguridad y la seguridad de todos. Somos cristianos, hermanos, pero no somos, no tenemos la cobertura para que el virus no nos alcance, como dicen algunos. No, hermanos, los cristianos nos enfermamos. Entonces tenemos que ser sabios. Lo vuelvo a decir, si el jueves quieres venir, bienvenido. Si te quieres quedar en casa para recibir la instrucción, la vamos a dar en Facebook, no vamos a dejar de transmitir. El domingo 21, la enseñanza es en tu casa, en tu casa. Tomas la enseñanza de 8:30 a 9:30, desayunas y te vienes para acá para que estemos aquí en la reunión. Va a haber sana distancia. Procuraré sintetizar el mensaje para que salgamos lo más rápido posible, sin fallar, sin dejar de adorar al Señor con la predicación de la palabra. Cantaremos una alabanza solamente y terminando la reunión a las 11 de la mañana, te pediré que te despidas de los hermanos, les preguntes así, ¿cómo estás? Cualquier cosa, ya sabes, llámame.
si me echas una llamada o me mandas un WhatsApp, no corremos riesgo de contagio. Y ¿cómo se llama? Pero que la comunión siga, hermanos, allá afuera a través de la comunicación. Pero vamos a ir paulatinamente, vamos a ir poco a poco, integrándonos a la actividad normal. Desayuna en tu casa, vete desayunado, porque también les quiero pedir un gran favor. Yo sé que hay necesidad, hermanas, por ejemplo, de vender unas tortillitas para salir adelante, de vender esto, de vender el otro. Dínoslo, por favor, si necesitas, y te ayudamos económicamente. Pero ahorita no traigas para evitar una situación de contagio. Ya habrá un momento donde pongamos otra vez las mesas, donde pongamos la venta de todo esto. Yo espero en el Señor que sea 2 o 3 domingos más adelante. Confío en el Señor. Yo no lo sé, hermanos. No soy profeta. Pero confío en el Señor que en un futuro se reintegre toda esa actividad normal. Entonces, te lo vuelvo a decir, el próximo domingo vente con disposición. Si no puedes venir, si no quieres venir, porque hay hermanos que me decían, oiga, es que estoy saliendo de la enfermedad. Obviamente, si estás enfermo o estás saliendo, no vengas. Es que tuve contacto con una persona enferma, no vengas. Oiga, es que todavía como que no me siento seguro, no vengas. Pero sí quiero decirte que aquí vamos a hacer todo lo posible para que estemos seguros. Hasta donde yo sé, hermanos, ninguno se ha enfermado por estar en la congregación en el tiempo que estuvimos congregándonos hace un mes y medio ya. Nadie se enfermó. Tuvimos la cautela de tomar la distancia, todo esto. Si hermanos se enfermaron, fueron en otros lugares, pero no fue porque, oiga, es que tuve la iglesia y fulanita de tal estaba enferma y me la pegó acá y acá. No, o sea, eso no pasó en la congregación. Debemos de procurar eso, pero te lo vuelvo a decir, si estás enfermo, no vengas, quédate en casa. Si estás en contacto con alguien enfermo, no vengas, quédate en casa. Si estás saliendo o ya saliste y no tienes la certeza o una prueba de que ya no tienes COVID, no vengas, pero sigues siendo parte de la iglesia, sigues recibiendo la instrucción y sigue en esa comunión de responsabilidad mutua con la congregación, sigues siendo parte de Palabra Abundante. Si eres un grupo vulnerable y dices, mire, he hablado con un hermano, por ejemplo, que dice, mire, yo quisiera ir, pero mi hijo no quiere que vaya porque ya estoy grande, tengo que tomar transporte. No vengas, o sea, sigue, tenos al tanto de tu necesidad y ya habrá el momento de que tú te integres. Yo sé que es difícil, hermanos, pero se los vuelvo a decir, la fe no está peleada con la sabiduría. Yo no los voy a juzgar porque no vienen. Lo que yo sí podría juzgar es hermanos que tienen edad joven, que están más sanos que un caballo recién nacido, ¿no? Bueno, no sé, creo que no sé si que están súper sanos, fuertes, que no son grupos vulnerables y que todavía están así como que, oye, pues no tienes esto, no tienes lo otro, no eres grupo vulnerable, y todavía, o sea, si es una situación ya de flojera, de agarrar el COVID de pretexto para alejarte ya de tu vida cristiana, entonces eso ya es tu problema. Ya eso habla de tu salvación, eso habla de tu convicción, de tu amor a Dios y a tu hermano. O sea, pero si no hay nada, hermanos, que lo impida, ven, necesitamos estar aquí. Y pidamos al Señor ahora, en un futuro, que nos permita tomar Santa Cena para poder regresar a esa ordenanza que nuestro Señor nos dio y que podamos incluso en este año poder tener bautizos, porque sé de algunos hermanos que necesitan ser bautizados. Entonces, continuemos, hermanos, en la gracia del Señor. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, queja, háganoslo saber, hermanos. Pero aquí necesitamos mucha comunicación. Te lo vuelvo a decir, el próximo 21, aquí vamos a estar para la predicación, pero la enseñanza del domingo, para evitar que se nos junten aquí la gente, vamos a seguir dándola en línea, pero si puedes venir, vente a la reunión a las 11 de la mañana. Los jueves en la enseñanza puedes venir porque la cantidad de hermanos es mucho más pequeña y creemos que no corremos, el riesgo puede ser mucho menor. Entonces, hermanos, Dios los bendiga, los amamos y de veras que ya los extrañamos muchísimo y anhelamos verlos el próximo domingo. Si pueden venir, vengan, van a llegar a un lugar seguro.
vengan confiados porque van a llegar a un lugar seguro. Pero a fin de cuentas, hermano, todo está bajo la mano poderosa de nuestro Señor. Si estuviera en nuestra mano sería una locura, pero todo esto está en la mano de alguien que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y hermanos, ese es nuestro Dios y Él nos ama con amor eterno. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el jueves en la enseñanza.